Encuentros misteriosos en la carretera de Tamaulipas. Yo nunca fui de los que creen en fantasmas o en las leyendas que se cuentan por estas tierras. De hecho, solía burlarme de aquellos que decían haber visto apariciones o escuchado voces en la noche. Las historias de espíritus errantes y maldiciones ancestrales eran para mí meros cuentos para asustar a los niños o entretener a los turistas. Pensaba que la gente veía lo que quería ver, que el miedo y la imaginación eran responsables de esas historias sobrenaturales. Sin embargo, una noche, mientras conducía por la carretera que conecta Ciudad Victoria con Matamoros, todo en lo que creía fue desafiado. Tuve una experiencia que me dejó helado, inquieto y sobre todo, con más preguntas que respuestas. Mi escepticismo se vio confrontado con una realidad que no podía explicar. Y desde aquel momento, mi perspectiva sobre lo desconocido cambió para siempre. Era una noche cerrada, apenas iluminada por la luna menguante que se colaba entre las nubes. Llevaba horas al volante, con la radio como única compañía, cuando la señal comenzó a fallar. En su lugar, oí un suave bolero, el tipo de música que mi abuela solía escuchar. Fue entonces cuando lo vi, un Chevrolet azul, de esos modelos antiguos que ya no se ven con frecuencia, algo desgastado por el tiempo y con marcas de óxido en los bordes. Su pintura, aunque descolorida, aún conservaba destellos de lo que debió ser un azul vibrante en sus mejores días. La luz tenue que provenía de sus faros parecía luchar contra la oscuridad de la noche, proyectando un haz de luz amarillento que daba la impresión de ser más de otro tiempo que de la actualidad. Las ventanas estaban empañadas, como si hubieran presenciado innumerables viajes nocturnos a lo largo de los años. Parecía un auto cualquiera, de esos que ves en exposiciones de autos clásicos o en películas antiguas. Pero lo que realmente me inquietó fue el hecho de que no había ningún otro vehículo en la carretera a esa hora. Esa solitaria carretera de Tamaulipas, bañada solo por el brillo de la luna y las estrellas, había sido testigo de mi encuentro con una reliquia del pasado que, por algún motivo, parecía estar allí, en medio de la nada, justo en el mismo momento y lugar que yo. El coche se emparejó al mío, manteniendo una velocidad constante, como si hubiese querido mantenerse a mi lado. A través de la ventanilla pude distinguir a su conductor. Era un hombre de unos 30 años, vestido con una camisa blanca de manga larga y una corbata desgastada. Su cabello oscuro y algo despeinado ondeaba ligeramente con el viento que entraba por su ventana abierta. Pero lo que realmente me cautivó fue su mirada, triste y melancólica, como si llevara el peso de innumerables recuerdos y lamentaciones. Sus ojos, de un profundo tono marrón, parecían buscar algo o a alguien en la vastedad de la noche. Nuestras miradas se encontraron y aunque no pronunciamos palabra alguna, sentí una conexión, una especie de reconocimiento mutuo. Había algo en esa mirada, una mezcla de nostalgia y desesperación, que me hizo preguntarme sobre su historia, sobre los caminos que había recorrido y las batallas que había enfrentado. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todos esos pensamientos, él pisó el acelerador. El ronco rugir del motor del Chevrolet rompió el silencio de la noche y, en cuestión de segundos, el vehículo se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo y misterio. Desapareció tan rápidamente como había aparecido, siendo engullido por la penumbra de la noche y dejándome con un sentimiento de asombro y confusión. Curioso y, he de admitir, un poco asustado, aceleré para alcanzarlo. El rugido de mi motor se intensificó mientras el velocímetro subía, marcando números que rara vez había osado alcanzar. Cada metro que avanzaba lo hacía con la esperanza de volver a ver ese misterioso Chevrolet azul que, por razones que no podía comprender, había capturado mi atención. La luna, en su punto más alto, iluminaba la carretera y creaba sombras que danzaban al ritmo de los árboles y arbustos que rodeaban el camino. Mis ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, tratando de distinguir alguna señal de ese coche en el horizonte. Pero, por más que lo intenté, no encontré rastro alguno.
Era como si el vehículo se hubiera evaporado en el aire fresco de la noche. Incluso detuve mi coche y bajé la ventanilla, escuchando cualquier sonido que pudiera indicarme su dirección. Pero lo único que pude oír fue el silencio del desierto y el lejano ulular de un búho. Desconcertado, continué mi viaje a una velocidad más moderada, repasando una y otra vez el breve encuentro en mi mente. El Chevrolet azul había desaparecido, dejando tras de sí un velo de misterio y una serie de preguntas sin respuesta. Llegué a la siguiente gasolinera y detuve mi vehículo, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Un anciano que parecía el encargado se acercó a mí. Le conté lo que había visto y él me miró con una mezcla de sorpresa y pesar. «Ah, así que te encontraste con el viajero fantasma», dijo en voz baja, con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación. El anciano se acomodó en una silla cercana y me invitó a sentarme junto a él. Parecía ser alguien que conocía bien las historias y secretos del lugar. Con una pausa dramática, comenzó a relatarme la historia de Raúl, un joven lleno de esperanzas y sueños. Era conocido en la región por su espíritu aventurero y su pasión por la vida. Se había enamorado de una joven de Matamoros y, después de meses de cortejo, había decidido que era el momento de pedirle matrimonio. Había ahorrado lo suficiente para comprar un anillo y estaba emocionado de compartir su vida con ella. Una noche, decidió emprender el viaje hacia Matamoros para hacerle la propuesta. Llevaba consigo una pequeña caja de terciopelo con el anillo y una carta escrita a mano en la que expresaba sus sentimientos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. En un tramo particularmente sinuoso y peligroso de la carretera, donde muchos habían perdido la vida anteriormente, Raúl sufrió un trágico accidente. Su Chevrolet azul se desbarrancó en un profundo barranco y él nunca llegó a su destino. Desde entonces, muchos viajeros han reportado encuentros con un misterioso Chevrolet azul en esa misma carretera. Se decía que, en noches oscuras, el espíritu de Raúl aún recorre ese camino, tratando de completar el viaje que nunca pudo terminar. Su eterno lamento es una historia de amor interrumpida, un destino no cumplido y un corazón que sigue buscando a su amada en la eternidad. Salí de ahí con una sensación de inquietud. No sabía si creer la historia del anciano, pero no podía negar lo que mis ojos habían visto. Carretera de Chihuahua, el motel abandonado y su amor trágico oculto. Era a finales de octubre, una época del año en la que los días comenzaban a acortarse y las noches se alargaban con un frío mordaz típico del norte de México. Me encontraba viajando solo por el vasto y árido estado de Chihuahua, con mi cámara colgando del cuello y una mochila llena de lentes y equipos. Mi misión era documentar lugares históricos olvidados, pueblos fantasma y paisajes naturales imponentes para un proyecto fotográfico que había comenzado meses atrás. En una de mis paradas en un pequeño pueblo para recargar energías y conversar con los locales, había escuchado rumores sobre un motel abandonado en la ruta hacia Ciudad Juárez. Las historias variaban. Algunos hablaban de amores trágicos, otros de misteriosas desapariciones y algunos incluso murmuraban sobre apariciones fantasmales. La intriga creció en mí. Un lugar que, según decían, había sido testigo de tantas historias que ahora yacía en el olvido. Me parecía un escenario perfecto para mi proyecto. El paisaje en la carretera se desplegaba ante mí como un lienzo. Extensos desiertos, montañas lejanas y el ocasional cactus rompiendo la monotonía del terreno. El sol comenzaba a declinar, bañando todo con un tono dorado, cuando una señal parcialmente cubierta por la arena indicaba el desvío hacia el motel. Guiado por la curiosidad y con la esperanza de capturar algunas imágenes que reflejaran el paso del tiempo y el peso de los secretos no contados, decidí desviarme de mi ruta principal, adentrándome en un camino menos transitado, en busca de ese misterioso lugar. Después de varias horas conduciendo por el sinuoso camino,
con el paisaje cambiando lentamente de desértico a semiforestal, finalmente lo vi. Sobre una pequeña colina se alzaba la silueta sombría del edificio. El antiguo letrero del motel, ahora víctima del tiempo, mostraba claros signos de oxidación y desgaste. Aunque parcialmente cubierto por enredaderas que se aferraban tenazmente a él, aún se podía distinguir la palabra «Bienvenidos». Justo debajo, el nombre del motel, desvanecido y borroso, se había perdido en la historia. El estacionamiento, alguna vez lleno de vida y vehículos de viajeros cansados, ahora estaba vacío, con el asfalto agrietado y tomado por hierbajos que brotaban en cada rendija. Las ventanas del motel, antiguos ojos que observaban a sus huéspedes, estaban rotas o tapadas con trozos de madera que parecían haber sido colocados apresuradamente. La naturaleza, en su infinita paciencia, había comenzado a reclamar el terreno, con árboles y arbustos creciendo cerca de las paredes y puertas. A pesar del evidente abandono, había algo en ese lugar que me llamaba. Una historia no contada, un misterio que esperaba ser descubierto. Con cada paso que daba hacia el edificio, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si las sombras y susurros del pasado quisieran comunicarse. Sin embargo, mi fascinación por descubrir y documentar aquel rincón olvidado del mundo era más fuerte que cualquier temor. Tomé un profundo respiro y decidí aventurarme en el interior del motel. Decidí explorar el lugar, ajustando mi cámara para las condiciones de poca luz. El aire estaba cargado de un olor a humedad y a años de desuso. Cada paso que daba sobre el suelo de madera producía un crujido que resonaba en la vasta quietud del lugar, rompiendo el silencio sepulcral que dominaba el ambiente. El vestíbulo, que alguna vez habría sido un hervidero de actividad con viajeros llegando y saliendo, ahora parecía un cuadro congelado en el tiempo. Las paredes, que antiguamente lucirían con brillantes colores, ahora estaban descoloridas y peladas, mostrando capas de pintura de diferentes épocas. Los muebles viejos, que alguna vez habrían sido elegantes y confortables, estaban desgastados y rotos, testigos mudos de un pasado más próspero. Los papeles esparcidos por el suelo eran quizás facturas, registros o cartas personales de huéspedes olvidados, llevados por el viento a través de las ventanas rotas. La recepción, cubierta por una gruesa capa de polvo, aún conservaba un timbre oxidado, y a su lado, un libro de registro con páginas amarillentas y desgastadas. Al hojearlo con delicadeza, pude ver nombres y fechas, algunos garabateados apresuradamente y otros escritos con una caligrafía cuidadosa. Decidido a capturar la esencia del lugar, continué mi exploración hacia las habitaciones. Cada puerta que abría revelaba una nueva escena congelada en el tiempo. En una, encontré maletas abandonadas, aún medio cerradas, como si sus dueños hubieran partido apresuradamente. En otra, una cama deshecha con sábanas descoloridas y una almohada que aún conservaba la forma de la cabeza de su último ocupante. Los espejos, muchos rotos y otros empañados por el paso del tiempo, reflejaban fragmentos distorsionados de la realidad, añadiendo una atmósfera aún más surrealista al lugar. A medida que avanzaba, no podía evitar preguntarme sobre las historias detrás de cada habitación. Las risas, los llantos, los secretos y las confesiones que esas paredes habrían escuchado. El motel, con su silencio y sus sombras, parecía guardar celosamente los ecos de su pasado. Sin embargo, la verdadera sorpresa me esperaba en la habitación 13. Aunque soy una persona escéptica por naturaleza, no pude evitar sentir una extraña sensación al ver el número en la puerta, desgastado pero claramente legible. Con un ligero titubeo, giré el pomo y abrí la puerta, esperando encontrar otro cuarto en estado de abandono. Pero, para mi sorpresa, no fue así. A diferencia de las otras habitaciones, esta parecía haber sido congelada en un momento específico. El aire tenía un leve aroma a perfume antiguo, y la atmósfera se sentía más pesada, como si estuviera cargada de recuerdos y emociones. La cama,
Impecablemente hecha, estaba cubierta con una colcha de patrones florales que, a pesar de los años, conservaba sus colores vivos. Las cortinas, semicerradas, filtraban una luz tenue que bañaba la estancia en tonos dorados y sepia. Pero lo que realmente capturó mi atención fue la mesita de noche. Sobre ella, protegida por un marco de plata deslustrado, se encontraba la fotografía en blanco y negro de una pareja. Ambos lucían vestimenta de la década de los 70 y sus sonrisas radiantes mostraban una felicidad genuina. Junto a la foto yacía un diario de tapas de cuero, ligeramente desgastadas por el uso y el tiempo. La curiosidad me llevó a abrirlo y mis ojos se posaron en una entrada con fecha del 5 de julio de 1973. El relato comenzaba describiendo una escapada secreta, un refugio de dos almas que, por circunstancias del destino, no podían estar juntas en la luz del día. La pluma narraba encuentros furtivos en ese mismo motel, risas compartidas y noches de pasión. Pero también hablaba de las lágrimas derramadas, del peso del secreto y de la sociedad que no comprendía ni aceptaba su amor. La última entrada del diario era especialmente conmovedora. Narraba una despedida en esa misma habitación, un adiós cargado de promesas de reencuentro en otra vida, donde nada ni nadie podría separarlos. Las últimas líneas estaban manchadas, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. Cerré el diario lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. La habitación 13, con su aura de nostalgia y amor eterno, había dejado una marca indeleble en mi alma. Decidí tomar algunas fotos, capturando la esencia del lugar, antes de salir y continuar mi exploración, pero sabiendo que ninguna otra habitación tendría el mismo impacto que esta. Estaba sumergido en la lectura cuando escuché un susurro. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero la sensación de no estar solo se intensificó. Decidí que era hora de irme. Mientras me dirigía a la salida, juraría que había escuchado una voz femenina que decía: «No te vayas aún». Corrí hacia mi coche y arranqué a toda velocidad, dejando atrás el motel abandonado y sus misterios. Aunque capturé fotografías impresionantes, algo me dice que no volveré a visitar ese lugar. Sin embargo, la historia del amor trágico que descubrí en el diario me ha acompañado desde entonces, recordándome que, a veces, los lugares abandonados guardan más vida y secretos de lo que imaginamos. Carretera de Monterrey. Encuentro con el espíritu de Lucía. Las largas carreteras de México, especialmente las que atraviesan la vastedad de sus paisajes, siempre me han fascinado. La carretera que une la Ciudad de México con Monterrey no es una excepción. Era una noche de verano y yo conducía por la carretera en mi viejo sedán. Había partido tarde de la Ciudad de México y aunque había planificado hacer una parada intermedia para descansar, la verdad es que la carretera estaba despejada y me sentía con energía, así que decidí seguir adelante. La radio emitía canciones nostálgicas que, combinadas con el monótono zumbido del motor, creaban una atmósfera casi hipnótica. A medida que avanzaba la noche, la carretera se sumía en una oscuridad más profunda, con solo la luz de mis faros iluminando el camino por delante. Fue entonces cuando, de repente, vi una figura en el arcén, haciendo señales para que me detuviera. Desaceleré y me acerqué con cautela. Era una mujer joven, vestida con un largo vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Tenía el cabello negro y largo que caía sobre sus hombros y llevaba un ramo de flores marchitas en la mano. Con precaución, bajé la ventanilla. Ella se acercó y, con una voz suave pero llena de tristeza, me pidió un aventón hasta Monterrey. Me contó que había tenido un accidente y que su coche estaba averiado unos kilómetros más atrás. Aunque algo dentro de mí me decía que debía continuar mi camino sin ella, no pude resistir la mirada de sus ojos suplicantes, así que accedí. Se sentó en el asiento del copiloto y reanudamos el viaje. A pesar de su apariencia etérea,
Intenté hacer conversación para romper el hielo. Le pregunté sobre su vida, sus planes en Monterrey, pero sus respuestas eran vagas, casi como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Lo único que repetía una y otra vez era lo feliz que estaba por casarse y lo ansiosa que estaba por reunirse con su prometido. Después de horas de viaje, finalmente llegamos a la entrada de Monterrey. Ella me pidió que la dejara en una antigua iglesia en las afueras de la ciudad. A medida que nos acercábamos, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La iglesia, aunque majestuosa, estaba en ruinas y envuelta en una espesa niebla. Detuve el coche frente a las escaleras de la iglesia y antes de que pudiera decir algo, ella salió del vehículo, dejando atrás su ramo en el asiento. Miré cómo subía las escaleras y justo antes de entrar, se volvió hacia mí y me sonrió con tristeza. En ese momento, un anciano se acercó a mi ventana y me preguntó qué hacía allí a esas horas. Le conté sobre la joven y su petición, y su rostro palideció visiblemente. Sus ojos, que hasta ese momento eran cálidos y amables, ahora estaban oscurecidos por una mezcla de miedo y tristeza. Tomó una profunda respiración y se apoyó en mi coche, como si el peso de un recuerdo pesado lo hubiera alcanzado repentinamente. «Joven», comenzó con voz temblorosa, «lo que me cuentas no es nuevo para los habitantes de esta zona. Hace décadas, una joven llamada Lucía, llena de esperanza y amor, murió en un trágico accidente de coche en esa misma carretera la noche antes de su boda. Era una noche tormentosa y se decía que ella iba en camino a la iglesia para hacer los últimos preparativos. Pero el destino fue cruel y nunca llegó a su destino». Dio una pausa y miró hacia la iglesia en ruinas. «Desde ese día trágico, muchos viajeros han reportado encuentros con una joven vestida de blanco en esta carretera, especialmente en noches de luna llena. Se dice que su espíritu, atrapado entre este mundo y el siguiente, vaga por la carretera, buscando un aventón hasta la iglesia donde soñaba casarse. Es su manera de buscar la paz que nunca tuvo en vida, tratando de completar ese viaje que nunca pudo terminar». El anciano entonces sacó un rosario de su bolsillo y empezó a rezar en voz baja. «Es importante recordarla con respeto y comprensión», continuó, «y ayudarla en su búsqueda si podemos. Pero siempre teniendo en mente que ella está atrapada entre dos mundos y que, a veces los vivos no estamos preparados para enfrentarnos a lo desconocido». Miré hacia la iglesia, sintiendo una pena profunda por Lucía y su historia trágica. Aunque me había enfrentado cara a cara con una leyenda, sentía una extraña conexión con ella, un recordatorio de lo efímera que es la vida y de cómo el amor y la esperanza pueden trascender incluso la muerte. Has escuchado El Vórtice del Pánico.